Cualquier cosa apagamos los micrófonos, profe, no entiendo. No, no sé drama. Bueno, díganme si ven el apunte ahí. Sí. Ok, bueno. Sí se ve. Antes de empezar con la unidad número 2, queda pendiente, chicos, ya saben, los dos grupos que faltan de rendir. Bueno, la prueba de números reales, que era de la unidad número 1, queda pendiente para cuando volvamos a la presencialidad, ¿ok? Va a ser el primer día que tengamos presencial. De una, sí, para darles la bienvenida. No. Sí, sí. Este tema también. Bien. Así que bueno, eso ya vimos un montón de ejercicios, explicaciones, les di la simulación de la evaluación. Bueno, lamentablemente hubiese estado bueno que ya se saquen eso de encima, pero bueno. Justamente les iba a decir lo siguiente. Lo que vamos a ver ahora es un tema que ya lo vimos el año pasado. El año pasado lo vimos como que muy por encima. Este año la idea era verlo bien, bien a fondo. Profe, el otro apunte ya no le sirve más, ¿o no? Y... Porque era del otro. O sea, era nada que ver con lo que vamos a ver ahora. Ah, no. Quedaba una parte pendiente, pero no, eso no es drama. O sea, te va a servir para un coloquio. Por Dale las, juego. por las dudas, guárdalo. Para que tenga para estudiar. Bueno. Bueno, unidad número 2, números complejos. Esto es un tema que lo vimos el año pasado. El año pasado, bueno, por cuestiones lógicas lo vimos muy por encima, muy rápido. Este año lo vamos a ver un poquito más profundo, ¿bien? Y bueno, un poquito la introducción de qué es un número complejo, para qué se utiliza, por qué hay que estudiarlo. La verdad que yo voy a hacer de cuenta como que no lo hemos visto, lo voy a explicar totalmente desde cero, ¿bien? Así que si alguno se acuerda y lo estudió el año pasado, hay muchas cosas que quizás lo recuerde, pero si no, lo voy a explicar totalmente desde cero, ¿bien? Por más que ya lo hayamos visto. Como les decía en clase, vieron que la primer clase, cuando hablamos de conjunto de números, veíamos lo siguiente, que ¿se acuerdan cuando hicimos un análisis de todos los números que fueron aprendiendo ustedes desde la primaria, desde cuando entraron al secundario y demás? ¿Se acuerdan de Sí, esa clase que tuvimos? sí, sí. Bueno, acá fíjense para que ustedes vean todo el panorama de números que hay. Esto es todos los números que existen. Ya no hay más nada fuera de esto. Ustedes en la primaria aprendieron los números naturales. Pero, si se acuerdan que en clase lo hablamos, había veces que no podíamos, por ejemplo, restar. Cuando, por ejemplo, teníamos, no sé, 2 menos 5. En la primaria, esta cuenta no se podía hacer, ¿se acuerdan? Sí. Bien, todo esto lo hablamos en clase. Entonces, para dar respuesta a esa resta, cuando el minuendo era mayor que el sustraendo, era menor que el sustraendo, se tenían que crear los números negativos. Entonces, al aparecer los números negativos, ya los números naturales más los negativos forman el conjunto de números enteros. Y esto ya ustedes lo empezaron a ver en primer año de la secundaria, más o menos. Entonces estaríamos ya acá, en este segundo grupo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Pero fíjense que los números enteros, en esta elipse, es como este círculo, es como si fuese una bolsa, los números enteros incluyen a su vez a los números naturales adentro. O sea que todo número natural también es un número entero. Entonces, con los números enteros sí podíamos resolver 2 menos 5, eso da menos 3. Perfecto. Bien. Ahora, con los números enteros había un problema cuando podíamos sumar, podíamos restar, podíamos multiplicar, cualquier cosa. Pero ¿qué pasaba si queríamos hacer esta división? Por ejemplo, 5 dividido 2. ¿La podía hacer con los números enteros? No.
No, exacto, porque el resultado es un número decimal o una fracción. Entonces, los números enteros más los decimales y fracciones me forma el conjunto de los números racionales, que es toda esta bolsa grande que tenemos acá, esta bolsa media naranja, que a su vez incluye todo lo anterior, incluye a los enteros e incluye a los naturales. Entonces, con los números racionales estuvieron trabajando hasta tercer y cuarto año. Ahí tienen todos los naturales, todos los enteros, todos los decimales, todas las fracciones y toda esa historia. Que básicamente esto que está acá, los números racionales, esto es lo que generalmente se utiliza en la vida cotidiana. Son los números que generalmente conocemos. ¿Bien? Pero no son todos los números que hay. Hay más números, pero si bien estos son los principales, hay más números. Ahora, hasta acá venimos bien, veníamos hasta tercer y cuarto año sin problema. El problema es que había operaciones con los números racionales, había números que no se podían convertir a fracción. Y básicamente esa es la definición de lo que era un número racional. Un número va a ser racional siempre y cuando yo lo pueda convertir a fracción. Entonces había decimales exactos, decimales periódicos, periódicos mixtos. Pero había un tipo de números decimales. Por ejemplo, no sé, el número pi, que vale 3,1415,6 y con un montón de números más, que es un número que no se puede convertir a fracción. No puedo cortarlo en 3,14. Eso sería hacer un aproximado, pero no es la forma correcta. Entonces, hay números que son decimales, pero que tienen infinitas cifras que no son periódicas, por lo tanto no se pueden escribir como fracción. Estos números se conocen como los números irracionales. Y ahí yo puse el ejemplo de pi, por ejemplo. Pero además de pi, sabemos que cualquier radical, es decir, raíces de números que no me den un resultado exacto, que no me dé un resultado entero o una fracción, va a ser un número irracional. Y que esto fue básicamente todo lo que estuvimos trabajando en la unidad 1. Aprendimos a trabajar con radicales, que son raíces, que su resultado no es entero. Entonces, raíz de 2, el resultado de raíz de 2 es raíz de 2. Es la forma correcta de trabajar. Por ejemplo, el resultado de raíz de 5 es raíz de 5 y se deja así. Y pi, bueno, se escribe con el símbolo. Es tan conocido el número pi que tiene un símbolo. Todos estos números son irracionales, que sumado a los racionales, que ya conocían desde tercer año, forman los números reales. Es decir, que fue todo lo que estuvimos trabajando en la unidad 1. Y en teoría, con estos números reales, prácticamente ya se puede resolver cualquier operación. Se puede resolver cualquier suma, cualquier resta, cualquier multiplicación, cualquier división, cualquier potencia con exponente fraccionario negativo. Se puede resolver prácticamente el 95% de cualquier cálculo que a ustedes se les presente. Pero, aunque no lo crean, todavía sigue habiendo una sola operación. Hay una sola operación que con los números reales no se puede hacer. A ver si se acuerdan del año pasado, ¿cuál es esa operación que todavía no podemos resolver con los números reales? Los logaritmos. No, Bueno, que los logaritmos se pueden resolver, no hay drama. ¿Raíces, profe? ¿Qué tipo de raíces? Yo me acuerdo que usted dijo raíz de -1, ¿puede ser? Bueno, bien, por ahí viene la mano. Fíjense, con los números reales, miren, hay raíces que todavía no se pueden resolver. Por ejemplo, a ver, si yo les pregunto ¿cuánto vale la raíz de 4? ¿Qué me dicen ustedes? 2. Profe, la raíz de... ¿Sí? ¿Escucho? 2. Bien, perfecto. El 2 es un resultado correcto. Perfecto. Y si yo les digo que la respuesta es -2, ¿está bien o está mal? Toma. Sí, está mal. Bien, está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo digo 2, la operación inversa de la raíz es la potencia, ¿no? Si acá tengo un índice 2, la potencia sería 2 al cuadrado, esto me da 4. Bien. Y fíjense qué pasa con -2. Si yo hago lo mismo con -2, a -2 lo elevo al cuadrado y me vuelve a dar 4 positivo, porque exponente par es todo positivo, ¿o no? Ujú. Sí. Bien, eso no hay drama.
Es decir, en realidad, ¿qué pasa? La respuesta correcta de raíz de 4, la respuesta correcta sería así, sería más menos 2. Pero generalmente por una cuestión de orden se toma siempre solamente la respuesta Positivo. la positiva. Pero ustedes saben que tiene dos resultados cuando es par, ¿no? La positiva y la negativa. Bueno, más allá de eso, para no confundirlos tanto, fíjense, ahora si yo en vez de preguntar la raíz cuadrada de 4, pregunto la raíz de menos 4. Veamos las opciones. Es solamente Menos 2. No tiene. Ajá, bueno, a ver, veamos con 2. ¿Qué pasaría con 2? Con 2 y con menos 2. Analicemos el caso con 2. Las dos quedan 4 positivos. Sí. Quedarían en positivo, claro. Exactamente, muy bien. Si yo 2 lo elevo al cuadrado, me da 4 positivo. Así que esto no me sirve. Y menos 2 elevado al cuadrado también me da Sí, 4 positivo. positivo. O sea que tampoco me sirve. ¿Se dan cuenta? Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Este es el último problema que tenemos de aritmética. Bien. Acá el problema ¿cuál es? El problema son las raíces de índice par y de radicando negativo. Cada vez que tengamos esta situación, esta situación es muy particular. Cuando el índice es par, es decir, acá puede ser raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz décima, raíz, mientras sea par y mientras la base sea negativa. Cada vez que tengamos esa situación, nos va a pasar esto. No vamos a tener una respuesta dentro de los números reales que sea correcta. Es decir, no tiene resultado real. No hay un resultado hasta el momento de lo que conocemos que me dé respuesta a eso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en muchas situaciones, en cálculos, necesitamos resolver operaciones de este tipo. Bien, en ingeniería es terrible la aplicación que tiene. Entonces, los matemáticos crearon otro tipo de número para dar respuesta a esto, que se conocen como números imaginarios. Entonces, la respuesta correcta de esto sería hacer algo así. Sabemos que no es 2 y sabemos que tampoco es menos 2. Pero vemos que anda por ahí cerca, ¿o no? Sí. Entonces la respuesta correcta de esto sería 2 y exactamente, esta i que está acá, esta i de acá, se conoce como unidad imaginaria. Es la forma de simbolizar cuando un número es imaginario. Y solamente esa i aparece en casos como esto. Cuando el índice es par y la base es negativa. El radicando es negativo. Y menos 2 y está bien también. Menos 2i sería si ponemos un menos acá adelante de la raíz. La respuesta correcta es 2i, solamente así. 2i. ¿Bien? Ajá. Profe, Entonces, o sea, ese 2 no es ni positivo ni negativo. es imaginario, exacto. No es ni siquiera un número real, es un número imaginario. Profe, Claro. Todos Profe. los... Sí. le pongo un ejemplo. Y si es, o sea, el par, pero el adentro es negativo y es 5, ¿cómo sería? Raíz 2,5i. cuadrada de menos 5, ¿cómo sería? Por ejemplo, a ver, ¿cómo me dijiste? Raíz. Raíz cuadrada de menos 5. Es lo mismo. Bueno, en este caso te quedaría, el resultado sería, esto es un radical, entonces te queda, la respuesta sería raíz de 5i. ¿Por qué? Porque el radical no se resuelve porque lo vimos en la unidad 1. Esto es un radical, ¿o no? No le puedo sacar la raíz. Entonces el resultado queda como raíz de 5i. Positiva. Sí. Vale. Sí, acá los números imaginarios, No, positivo. Va. Después vamos a jugar un poco con el tema de los signos, pero básicamente lo que yo les quiero mostrar ahora, ya vamos a hacer un montón de operaciones con signos de todo tipo. Pero por el momento el concepto es este.
Solamente es índice par y base negativa. El resultado saben que va a ser un número imaginario. Veamos acá, por ejemplo, a ver. Si yo les pregunto la raíz cuadrada de menos 9, ¿cuál sería la respuesta? 3 sí. Bien. La raíz cuadrada de menos 25. 5 y 5 y La raíz cuarta de menos 16. 2y. 2 y. Bien, fíjense que el índice es... ¿Sí? Fíjense que el índice es par, ¿no? Es 4. Y la base es negativa, cumple. O sea, profe, es básicamente cuando la respuesta puede ser más o menos. No, todo lo contrario. Es cuando no puede ser ni positiva ni negativa. Claro, sí, sí, sí. O sea, cuando no puede ser ni positiva ni negativa la respuesta es imaginaria. Sí, sí. Bien, veamos acá. Raíz cúbica de menos 8. ¿Cuánto es eso? 2. 2 2 y. y Ah, no, 2. No, y no. Porque no es par 2. Y, la raíz. Ah, qué sé yo. y tampoco es 2. Esto es menos 2 solo. Claro. Bien, ¿por qué? Fíjense, ¿Y 2 solo? ¿2 positivo? No, porque 2 al cubo es 8 positivo. Y acá es negativo. Ajá. Fíjense que, por empezar, no es un número imaginario la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el índice, ¿cómo es acá? Impar. Impar. Entonces, ya no me va a dar un número imaginario. Y después, bueno, tengo que ver el signo. El signo, si es impar, va a depender de la base. Si es impar y positivo, el resultado es positivo. Si es impar y negativo, el resultado es negativo. Bien. Claro. Pero bueno, tengan mucho cuidado porque van a haber ejercicios combinados que, a propósito, se los voy a poner para que ustedes se den cuenta cuándo es un número. No es que a partir de ahora todos van a ser imaginarios. Obviamente la mayoría vamos a trabajar con números imaginarios, esa es la idea. Pero bueno, reconozcan que solamente van a ser números imaginarios cuando el índice sea par y la base sea negativa. Eso es lo que les tiene que quedar claro desde hoy. Profe, yo tengo una duda, pero supongo que va a estar más adelante. O sea, la duda es, cuando hacemos una operación que tiene varios, o Sí. sea, varios tipos, puede haber números racionales, puede haber todo, Ujú. raíces, cualquier cosa, Sí. como uno hace siempre, y nos pone un número de esto, la y va hasta el final. Sí. Sí, salvo que se anule, pero sí, es como decís vos, ya lo vamos a ver. Hay un montón de ejercicios para hacer. Claro, claro. Eso. No se preocupen que vamos a ver todas las situaciones. Bueno, entonces, los números reales son los que ustedes ya conocen. Hasta la semana pasada, que son los que hemos trabajado. Ahora, le vamos a añadir los números imaginarios. Y los números reales más los números imaginarios se mezclan y forman los números complejos. Esto, a partir de nosotros vamos a estudiar números complejos. Los números complejos, ¿qué son? Es la combinación entre números reales más números imaginarios. ¿Bien? Es decir, este sería el conjunto más grande de números que hay. Ya no hay más nada por encima de esto. De hecho, lo que les quería mostrar es que se sobreentiende que en un ejercicio de números complejos, ustedes ya de por sí ya se incluye todo lo anterior. Entonces, si yo hago una prueba de números complejos, tranquilamente puedo en una prueba poner números naturales, puedo poner enteros, puedo poner racionales o puedo poner reales o radicales. Porque está todo comprendido dentro del conjunto de números complejos. ¿Bien? De hecho, y esto es lo que le quería mostrar, los números complejos, si bien en la vida cotidiana no se utilizan mucho, como les dije recién, solamente los naturales, los enteros y los racionales son lo que utilizamos en el día a día. En todo lo que es en un ámbito académico, en un ámbito de tecnicatura, en electricidad, bueno, ni hablar en ingeniería, se utilizan muchos, ¿no? En economía también se aplican. Y bueno, de paso les iba a mostrar un poco acá para que vean que el hecho de trabajar con números complejos. Miren, acá a modo de ejemplo, fíjense acá para que vean. Estos son dos apuntes de ingreso a la facultad. Este es el de la Facultad de Ciencias Exactas, que es donde estudian ingeniería en Córdoba. Les quería mostrar.
para que vean la unidad número 1. Si ustedes tienen pensado el año que viene hacer algún ingreso a la facultad o este año empezar a ver, números complejos es lo básico que tienen que tener para empezar a ver un tema de ingreso. Entonces les quería mostrar. A ver acá si les puedo mostrar. Denme un segundito. Bueno, fíjense, a ver si alcanzan a ver acá. Bueno, esta es la unidad número 1. Y acá ya empezamos a ver todo, fíjense. Y por todo lado, ¿ves? O sea, los números complejos se aplican mucho. Y de hecho, todo lo que son los ejercicios de... De hecho, yo saqué muchos ejercicios de acá para el apunte. Bien, fíjense, eje real, eje imaginario. Bueno, en fin, vean que quiero llegar a la parte de ejercitación. Fíjense los ejercicios que son de la unidad 1 para un ingreso en ingeniería. O de ciencia económica también lo mismo. Me empiezo a fijar y es más o menos lo mismo. ¿Ven? Tenemos ejercicios más o menos lo que venimos en clase. Con radicales, con exponentes negativos. Y también después viene toda una parte, que es la parte que generalmente siempre les toman, que es la parte de números complejos. En todos los ingresos a la facultad siempre les van a tomar números complejos. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que si ustedes saben números complejos, se sobreentiende que ya saben todo lo anterior, ¿no? Entonces, acá más o menos les voy mostrando para que se hagan una idea y para que vean de por qué tendrían que estudiarlo. ¿Bien? Fíjense, está lleno de números complejos por todo lado en la unidad número 1 de ingreso a la facultad de cualquier carrera que tenga matemática. Bueno, en fin, eso es un poco un detalle del margen, simplemente para que vean. Bueno, más allá de eso, esa sería la justificación de por qué hay que estudiarlo. Veamos acá, tenemos, bueno, esto, lo que hablamos recién. Esto es importante que ustedes sepan, que los números imaginarios surgen desde resultados que son raíces de índice par y resultado negativo, ¿no? Bien. La unidad, la i esta, que ustedes van a ver en todos los números complejos, en realidad es el resultado de escribir como raíz de menos 1. Raíz de índice par del número menos 1, ese es el origen de la i. Bien, sería como que la forma mínima de un número imaginario. Es la forma reducida. Entonces ahí tienen un poco el origen de dónde viene esa i. Bueno, eso es un número imaginario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un número complejo y un número imaginario? Porque son como que muchas veces lo utilizan como sinónimo. Y en realidad, un número complejo es la unión de un número real más un número imaginario. ¿Bien? Muchas veces se utilizan casi como sinónimos, pero bueno, esa es la forma correcta de diferenciar. Los números reales son los que ustedes ya conocen, los números de toda la vida. Los números imaginarios son estos que tienen la i a partir de ahora. Y bueno, la combinación de un número real más un número imaginario da como resultado un número complejo. ¿Bien? Acá fíjense que tenemos un esquema más o menos parecido a lo que veníamos hablando. Fíjense, los números naturales más el 0 más los negativos, todo eso forman los números enteros. Los enteros más las fracciones forman los racionales más los irracionales forman los reales más los imaginarios forman los números complejos. Y acá ya se termina todo. Bien. Un ejemplo de número complejo sería algo como esto, miren. 2 más 3i. Esto es un número complejo. ¿Por qué? Porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Bien. El 2 solo es un número real. El 3i solo es un número imaginario. Pero ahora, si yo los combino, 2 más 3i, esto que está acá... ¿5i? No.
Ya lo vamos a ver cuando hagamos las operaciones. Bueno. Un número complejo tiene dos partes. En este caso el número complejo se llama 2 más 3i. Ya ahora cuando veamos los ejercicios lo van a entender. Pero esto es un número complejo. Es un número complejo que tiene dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. Otro ejemplo podría ser, no sé, a ver, menos 3 más i. Esto que está acá es un solo número. Es un número complejo que tiene dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. ¿Bien? Menos 3 más i es un solo valor. Es un solo número. Es un número complejo. Tiene una parte real y una parte imaginaria. ¿Bien? Toda esa parte, toda esa teoría está acá explicada. Bien, en el apunte. Fíjense, número complejo. Generalmente es muy usado que se representan con la letra Z. ¿Bien? Y acá tenemos, miren, A más BI. A puede ser cualquier número que se conoce como parte real. Y BI es la parte imaginaria. ¿Bien? La parte imaginaria es fácil de darse cuenta porque tiene la I. Y la parte real tiene el número solo, sin la unidad imaginaria. ¿Bien? Entonces acá podemos, miren, un ejemplo de, si tenemos, no sé, el número complejo Z, que le vamos a llamar, no sé, 5 más 3i. Eso es un número complejo, 5 más 3i. Ahora, si yo tengo un número que es 5 solo, ya no es un número complejo, eso es un número real. Ahora, si yo tengo 3i solo, esto es un número imaginario, no es un número complejo. ¿Se entiende la diferencia entre número real, que es el número solo sin la unidad imaginaria? Un número imaginario, que es la unidad imaginaria sola, sin la parte real. Y un número complejo es una combinación de número real más parte imaginaria. Profe, entonces si sumaríamos, ponele 3i más 4i, eso es imaginario, todo imaginario. Exactamente. Eso sí lo podemos hacer. Sí, ya vamos a ver cuando veamos la suma de números complejos. Podemos sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Bien, como vos por ejemplo decís ahí, si yo tengo 3i más 4i, esto en realidad es 7i. Eso sí se puede hacer. Pero si yo tengo 3 real más 4 imaginario, el resultado de eso, si ponemos que es 7i, eso está mal. No es correcto. Yo no puedo sumar. Es lo mismo que aplicamos en radicales. Términos semejantes. Yo no puedo sumar real con imaginario. Es real con real, imaginario con imaginario. ¿Bien? Tal cual el concepto de semejante que manejamos en la suma. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos más ejemplos, ¿no? Acá tenemos un número complejo, 2 más 3i. Si yo ese número complejo analizo parte por parte, la parte real del número complejo 2 más 3i sería el 2 solo. Y la parte imaginaria sería el 3. ¿Bien? 5 menos 2i, la parte real es 5. Y la parte imaginaria sería menos 2. En realidad acá después corrijan, me faltó ponerle el i acá. ¿Bien? La parte imaginaria sería 3i. Y en el segundo ejemplo sería menos 2i. ¿Bien? La parte imaginaria siempre va a llevar la unidad imaginaria ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, ¿qué pasa si esta teoría está acá? ¿Qué pasa si tenemos un número que es así? Z igual a, no sé, 2 más 0i. ¿Qué pasa cuando la parte imaginaria vale 0? ¿Qué suponen ustedes? Es cero, o sea, Es un Una número real, ¿no? Sería un Exactamente. número complejo. Exactamente. Sí, un número real. Acá tenemos este número complejo, 2 más 0i. Como la parte imaginaria vale 0, en realidad esto es 2 solo. O sea, si la parte imaginaria vale 0, el resultado es un número real. Porque no tiene parte imaginaria, entonces se queda en un número real solo. ¿Se entiende? Esta definición está acá, fíjense en el apunte. Si la parte imaginaria de un número complejo vale 0, se reduce a un número real. Y acá tienen un ejemplo, ¿bien? Z igual a A más 0i igual a A. Si la parte imaginaria vale 0, esto lo podemos descartar y el resultado quedaría el número solo, el número real. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Si tenemos un número complejo que es
0 real más 2 imaginario. Queda como resultado eso. 2 imaginarios. Exactamente. Nos da como resultado 2i, es decir, nos da un número imaginario puro que se llama. Un número imaginario solo. En resumen, cada vez que tengamos 0 en la parte real o en la parte imaginaria, eso lo podemos descartar. ¿Bien? Y me quedaría el resultado o un número real solo o un número imaginario solo. Ahora, si en la parte real hay un número y en la parte imaginaria hay otro número y esos dos números son diferentes de 0, sí o sí tenemos como resultado un número complejo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. 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 Ok. Bueno, acá un pequeño chiste. ¿Por qué no podemos estar juntos? Es complejo. Bueno, la raíz con un número negativo. Bueno, un chiste. En base a eso, ustedes podrían hacer... Fíjense... Bueno, acá el apunte tiene primero toda la teoría desarrollada y después acá abajo tenemos una guía de ejercitación. ¿Vean? Acá, por ejemplo, ustedes pueden ir completando este cuadro. Acá les dan una serie de números, o sea que el ejercicio número 1 ya lo pueden hacer con eso que les acabo de enseñar. Acá les dan una serie de números y ustedes tienen que clasificarlos. Bien, los números pueden ser números reales, números imaginarios o números complejos. Por ejemplo, 2 más 4i. ¿Cuál? Complejo. Exactamente, sería... Bueno, ustedes después lo hacen bien, ¿no? Sería un número complejo. Menos 3i, ¿qué sería? Imaginario. Imaginario. Exactamente, número imaginario. 0 más 2i, ¿qué sería? Imaginario. Bien, Ah, bueno. imaginario. Y así ustedes van jugando con eso, ¿no? Van viendo. Bueno. Hecha esta introducción, ya sabemos que es un número complejo. Bueno, la representación gráfica. ¿Se acuerdan que ustedes con los números reales, los números se representaban gráficamente en la recta? Es decir, podríamos hacer... ¿Vieron que las letras se ordenan en un abecedario, no? Las podemos ordenar alfabéticamente en un abecedario. Sí. A, B, C, D, E. Bien. Con los números, ¿qué se hace? ¿Dónde se ordenan los números? Los ejes. Nada que ver. Para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Exacto, los números se acomodan en una recta, que se llama, ¿o no? Sí. En una recta numérica, o también se conoce como... ¿Están viendo la pizarra ahí? Sí. 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 Bien. Los números se ordenan en una recta numérica o una recta real. ¿Y por qué se llama recta real? Porque justamente ahí se pueden poner todos los números reales. Tenemos el 0 y después tendremos a la derecha, ¿qué tipo de números? Positivo. Positivo. Bien. Todos los positivos que ustedes imaginen estarían acá. Y hacia la izquierda. Negativo. Y acá podemos ordenar lo que quisiéramos, ¿no? Números enteros, racionales, fraccionarios, lo que sean. Por ejemplo, si yo quiero ubicar el 2, estaría acá o no. Sí. Si quiero el menos 4, está acá. Sí. Si quiero, no sé, el 5,5, Sí. sí que... 3, 4. La rayita del 5, mitad. Acá estaría el 5,5, ¿no? Claro. Bien. Ajá. Es decir, ustedes acá pueden jugar con lo que quieran. Pero mientras sean números reales, no hay drama. Los van a poder ubicar en la recta siempre. Positivo, negativo, cero, raíces, lo que sea. El tema, ¿cómo hacen ustedes si yo acá en la recta real les pido que me ubiquen? Porque los números hay que ubicarlos, hay que ordenarlos en algún lugar. Entonces, si yo acá les pido que ustedes me ubiquen en la recta, que me ubiquen el número complejo 2 más 3i, ¿qué se les ocurre hacer a ustedes? ¿Lo puedo representar este número? No. No sé. O sea, con un gráfico capaz que sí. Bueno, pero con esta recta que está acá. No, no.
No, exacto, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque este número complejo tiene dos dimensiones. Tiene una parte real y una parte imaginaria. Y la recta sola, ¿de cuántas dimensiones es? De 2. De una. Una De una. recta es una sola dimensión, ¿no? Sí, sí. En cambio acá, 2 más 3i tiene una parte real. Yo puedo decir, ah, bueno, acá tengo 2 más 3i. El 2 está acá. Perfecto. Pero el 3i después, ¿dónde hago? No se Así- puede. No hay forma. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Con la recta no me alcanza para graficar un número complejo, para representarlo. Entonces, lo que se hace es, se representan o se ordenan en un plano complejo que se llama. El plano es un sistema de eje cartesiano, como ustedes utilizaban ya en matemática, en física, ¿no? Esto, ¿conocen lo que es un plano? Que Sí. tiene, que es un sistema cartesiano, un sistema de eje, que tiene en el eje horizontal es el eje de las X y en el eje vertical el eje de las Y, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Sí. Solamente que acá, en vez de ponerle el eje de las X y el eje de las Y, se los llama de esta forma. El eje de las X vamos a utilizarlo para Reales. para la parte real del número complejo. Y el eje Y o el eje vertical lo vamos a utilizar para la parte imaginaria. Veamos esto con un ejemplo para que se entienda. Miren, acá tenemos el número complejo menos 4 más 2i. Esto es un número complejo, ¿no? Entonces, si yo quiero ubicar este número en el plano, en la recta ya sabemos que no se puede. Pero si lo quiero ubicar en el plano, fíjense, la parte real dijimos que era la componente en X. Y la parte imaginaria es la componente en Y. Sí. Entonces, Sí. si quiero ubicar este número complejo, ¿qué hacemos? Desde el centro de coordenadas, desde el centro del eje del sistema cartesiano, primero me muevo en la parte real. Como la parte real es menos 4, me corro hacia la izquierda 4 lugares, ¿o no? Menos Sí. 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Y desde esta parte tengo que subir con respecto al eje Y, en este caso 2 positivo, para ir hasta la parte imaginaria. Una vez que llegamos a esa intersección, bien, se traza un vector. Bien, esto lo saben por física, han visto física el año pasado. Bueno, ahora les comento un poquito, pero un vector, ¿qué es? Es un segmento orientado que siempre va a salir desde el origen del sistema de eje cartesiano hasta ese punto de intersección. Esto se traza como una flechita. Esta flechita en realidad es un vector. ¿Se acuerdan lo que es un vector de física? No. Bueno, un vector en física es la forma de representar una magnitud vectorial. Cuando tiene sentido, cuando tiene dirección, aplicación y un módulo. Bien. Los números complejos son la forma de traducir a la matemática lo que son los vectores. Vector es un tema, bueno, si van a hacer algún ingreso con física, lo primero que van a ver es que es un vector. Y los números complejos es la forma matemática de operar con vectores. Hay una relación muy estrecha entre números complejos y vectores. Básicamente, un vector es un segmento orientado, ¿bien? Porque tiene un origen, tiene un fin, ¿bien? Así que bueno. Partimos desde el 0, es una flechita que va hacia ese punto, hacia esa intersección. Entonces, esta flechita es un vector, ¿bien? Este vector me da como resultado la forma gráfica de un número complejo. En este caso sería menos 4 más 2i. Vamos a ver otro ejemplo acá. Vamos a hacer un sistema de ejes cartesiano y vamos a graficar un par de números complejos. ¿Alguna duda, chicos? Hasta acá ustedes pregunten, levanten la mano, todo lo que quieran. No, por el momento.
Bueno, acá tenemos un sistema de ejes cartesianos. Dijimos que en el eje horizontal, en el eje de las X, ¿qué parte del número complejo va a ir? El real. Exactamente, acá vamos a poner la parte real del número complejo. Y en el eje Y o en el eje vertical, El imaginario. Imaginario. bien, entonces acá vamos a escribir, a ver, díganme, a ver, ustedes un número complejo. El que ustedes quieran, inventen alguno. 2 más 3i. Bueno, 2 más 3i. Bien, si tuviésemos que graficar este número complejo, acá tenemos el centro del eje, sería el punto 0, 0, ¿no? 0 real, 0 imaginario. Me tendría que correr 2 lugares con respecto al eje real y después subir 3 lugares hasta la parte imaginaria, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, la intersección, me muevo acá, fíjense. Salgo del centro de origen, me muevo 2 lugares hacia la parte real. Y desde acá tengo que subir 3 lugares a la parte imaginaria. En este lugar estaría la intersección, ¿o no? Claro. Sí. Sí. Entonces, desde el centro, del origen, desde el centro del sistema, hacia el punto de intersección, estaría formado nuestro vector. Es decir, esta sería la representación gráfica del número 2 más 3i. Díganme, a ver. Esto que está acá, chicos, no sé si se acuerdan de años anteriores. Esto se llama primer cuadrante. Bien. Primer cuadrante es el que está acá. Eje X positivo, eje Y positivo. Acá tenemos segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien. Díganme un ejemplo de un número complejo que caiga en el segundo cuadrante. Menos 2 más 3i. Menos 2 más 3i. Bueno, veamos. Menos 2 real estaría acá, ¿no? Sí. Y 3 imaginario estaría acá arriba. Entonces la intersección entre estos dos estaría acá. O sea que si yo quiero trazar este número complejo ahora, simplemente lo que hago es unir siempre, salgo, siempre salgo desde el centro de coordenadas hasta la intersección. Y acá tendríamos el número complejo menos 2 más 3i. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Sí. y veamos un ejemplito más. Díganme, a ver, alguno en el cuarto cuadrante. Que no sea un número ni con 2 ni con 3i. 4 menos 5i. 50i. No, bueno, o sea, se puede hacer 50i. Habría que cambiar un poco la escala, ¿no? Habría que cambiar una escala de 10 en 10, de 20 en 20, eso no hay drama. Pero bueno, más o menos acá, 4 menos 5i dijeron. Ajá. Bien. Sería 4 real, estaría acá. Y menos 5i sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Acá, ¿o no? Sí. La intersección de esos dos números estaría acá. Exactamente. Bien. Y a partir de ahí trazamos el número complejo. ¿Se entiende o no? Sí. 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 Bueno, esto es simplemente como para que ustedes tengan como para empezar a interesarse con el mundo de los números complejos. La forma gráfica, ¿por qué los números complejos no se grafican en la recta? Bueno, porque necesitamos dos dimensiones. La recta tiene una sola dimensión, en cambio acá ya tenemos dos dimensiones en el plano. Por eso ya esto no se llama recta real, sino que esto tiene un nombre y esto se llama... En vez de una recta se llama plano. Y en vez de ser real, ahora es complejo.
Esto es lo que se conoce como plano complejo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Ok. No. Avancemos un poquito más. Una última cosita que les quiero ver, por lo menos por esta primera clase de hoy. Bueno, vieron que los números reales, cualquier número real que tengamos, por ejemplo el 2, tiene su número opuesto que es el -2, ¿o no? Sí, El menos 4 tiene su número opuesto que ¿cuál es? sí, más 4. 4. Más 4, bien. Por ejemplo, un número real, por ejemplo, no sé, el 5 o el 3, también, además de un número opuesto, tiene un inverso. El opuesto de 3, ¿cuál es el opuesto de 3? Menos 3. Menos 3. ¿Y el inverso de 3? 3i. No. Sí, ya. ¿Cuál es el inverso? Un tercio. Invertir, ¿se acuerdan que era dar vuelta? Ah, sí. Bien, eso es inverso. Fíjense, en los números reales siempre van a aparecer estas dos condiciones. Cuando hablamos de números reales, hablamos de opuesto y de inverso. Bien, los números reales pueden tener su número opuesto y su número inverso. Bien, por ejemplo, a ver, si yo tengo, no sé, el número 2 quintos. ¿Cuál es el opuesto de 2 quintos? Menos 2 quintos. 2 quintos. Bien, ¿y el inverso de 2 quintos? 5 medio. Exacto, bien, tenemos opuesto e inverso. Con los números complejos pasa algo parecido. Tenemos opuesto, tenemos inverso, pero además aparece una figura nueva que es lo que se conoce como conjugado de un número complejo. Y eso va a ser muy importante porque es muy útil en muchas operaciones con números complejos. Ahora vemos de qué se trata. Miren, acá tenemos un número complejo, fíjense, 2 más 3i. El número opuesto a un número complejo siempre va a cambiar de signo la parte real y la parte imaginaria. Entonces, si tenemos el número complejo 2 más 3i, el opuesto es menos 2 menos 3i. ¿Por qué? Porque le cambio todo el signo. A la parte real, fíjense que acá era positiva y como estoy pidiendo el opuesto, la parte real cambia del signo. Y la parte imaginaria también cambia de signo. Entonces, miren cómo queda. 2 más 3i, el opuesto es cambiar el signo a las dos partes. Menos 2 menos 3i. Vean este segundo ejemplo. 5 menos 2i. El opuesto sería cambiarle el signo a la parte real, que pasaría a ser negativa, pero también le cambio el signo a la parte imaginaria. Si acá es negativa, al cambiarle de signo, ¿cómo queda? Positivo. Positivo. ¿Se entiende cómo se calcula el número opuesto a un número complejo? Sí. Le cambio el signo a todo. Entonces acá vamos a poner al número opuesto, le cambiamos el signo a todo. En cambio, el conjugado de un número complejo, esto tiene una demostración, el conjugado, que no lo vamos a ver porque es un tema muy teórico, pero el conjugado de un número complejo se cambia de signo solamente a la parte imaginaria. Fíjense, si yo tengo el número complejo 2 más 3i, el conjugado, esta es una figura nueva. Ustedes conocen el opuesto, conocen el inverso, ahora van a conocer la figura de conjugado. Profe, ¿y el inverso de 2 más 3i? Es 3. Es 1 sobre 2 más 3i. Ah, bueno. Sería 1 sobre. Todo lo que es inverso siempre va el 1 arriba. Se cambia. Cambia el orden, cambia numerador por denominador. Pero en los números complejos en realidad lo que más se utiliza es el opuesto y el conjugado. El conjugado cambia solamente la parte imaginaria. Fíjense que acá tengo el número complejo 2 más 3i. Y el conjugado de eso es la parte real, fíjense que queda como está. Quedó positiva, quedó el 2. Pero cambió solamente la parte imaginaria. ¿Se dan cuenta? Sí. Miren acá. 5 menos 2i. 5 menos 2i. El conjugado es
La parte real queda como está. Fíjense que 5 queda como está. Y el número complejo, la parte imaginaria cambió de signo ahora sí. En vez de ser menos 2i, pasó a ser más 2i acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver si quedó claro. Supongamos que tenemos el número complejo. A ver, inventen ustedes un número complejo. Elijan el que quieran. 15 más 35i. 15 más 35i. Bueno, el opuesto de este número complejo se simboliza así. Se le pone un menos delante del número. Si el número se llama z, supongamos, menos z sería es el símbolo de opuesto. Siempre que pongan un menos es el opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de 15 más 3i? Menos 15 menos 3i. Es exactamente. Ahora, si yo les pregunto el conjugado se representa con una barrita vertical arriba del número. O sea, cuando ustedes vean una barrita acá arriba, significa que es el conjugado de un número complejo. ¿Bien? El conjugado de z, ¿cuál sería? 15 menos 3i. 15 menos 3i. Exactamente. ¿Bien? Veamos otro ejemplo. Miren. Acá tengo el número complejo z menos 3 más 6i. Si yo les pido el opuesto a esto, 3 menos 6i. 3 menos 6i. exactamente, 3 menos 6i. Muy bien. Y si les pido el conjugado, Menos 3. 3 menos 6i. Menos 3 menos 6i. menos 3 menos 6i. Bien. Menos 6. Fíjense que acá, cuando es conjugado, la parte real queda como está y la parte imaginaria cambia, ¿bien? Tiene toda una demostración por qué esto pasa, pero bueno, es muy teórica, es demasiado... No le vamos a ver la demostración de por qué esto es así, es demasiado complicado. Pero bueno, en fin. ¿Se entiende la diferencia entre número complejo, opuesto y conjugado? Sí. Sí. Bueno, ustedes con esto ya pueden hacer, por ejemplo, los ejercicios. Vamos a la parte de la guía de ejercitación. Ustedes siempre cuando veamos un tema, al final va a estar toda la guía de ejercitación. Ya pueden hacer el ejercicio número 1, lo pueden hacer. El ejercicio 2 número lo pueden hacer. Fíjense que acá les dan el número complejo y ustedes tienen que escribir el conjugado y el opuesto. O muchas veces les dan el conjugado. Vean cuál es el complejo y cuál es el opuesto, ¿bien? Esto ya lo pueden hacer, el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 también lo pueden hacer, es representar gráficamente los siguientes números, ¿bien? Ya lo vimos hoy, cómo se representan gráficamente los números complejos. Esto lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. No. Ok. El ejercicio número 4 también ya lo pueden hacer. Hasta el ejercicio 4 es lo que vamos a ver hoy. Ya. Fíjense. El ejercicio 4 que pide. Representar gráficamente el siguiente número complejo. Z menos 3 más 5i. Su opuesto y su conjugado. Es decir, que en un mismo eje, en un mismo plano, tienen que hacer todo. Tienen que graficar el número complejo que es el principal. A este número complejo ustedes le calculan su opuesto, lo grafican también en el plano y también lo hacen con su conjugado. ¿Bien? Vamos a hacerlo acá en un ejemplo para ver que se entienda. Parece que ya tocó el timbre. 11:30 son. Aparte todavía no les dije que escriban la asistencia en el chat, así que... Nada, vemos lo último rapidito, los últimos 5 minutos esto.
Yo les voy a dar más o menos para que entiendan cómo se hace la actividad 4. Es como una combinación de todo lo que vimos hoy. De graficar y de complejo y de opuesto. Miren, yo voy a dar un número complejo acá. Voy a dar este número complejo. Z igual a menos 2 más i. Y les pido que encuentren el número z menos 2 más i. Les pido que grafiquemos este en el plano complejo, pero que a su vez también grafiquemos el opuesto y que grafiquemos el conjugado. Menos 2 más i, tranquilamente, si lo queremos graficar, sería menos 2 real más ¿cuánto imaginario? 1. 1. 1. Uno. Exactamente, la i sola sería 1. Entonces, ¿están de acuerdo que la intersección sería acá, este puntito verde de acá? Sí. 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 Bien. Sí, ¿no? Ahí, entonces desde el centro hasta el número complejo, acá ya tendremos el primer número complejo. Ya está graficado. El opuesto de menos 2 más i, ¿cuál sería? 2 menos i. 2 menos i. Ujú. Bien, 2 menos i. Entonces se haría, me corro 2 lugares a la derecha y después ¿qué hago? 1 abajo. Subo 1. Bajo en este caso. Bajo 1. Abajo. ¿Están de acuerdo que es ese punto amarillo de ahí? Sí. Fíjense, cuando hacen la gráfica, fíjense cómo quedan. Profe, ¿no es 2? ¿No es menos 2? Ah, no. No había visto que era menos 2. Sí. Ahí te quedaste. Ahí, sí. Hasta los mejores se equivocan, profe. Inventen algún silbido cuando alguien diga alguna boludez. Código nuevo ahí. Bueno, fíjense cómo quedan los números, los números complejos opuestos. ¿Cómo quedan? ¿Cómo? Derecho. Exactamente. O sea, recto. Claro, opuesto. Quedan justamente en la misma dirección, pero con sentidos opuestos. Si ustedes han aprendido vectores el año pasado, o sea, lo podrán entender. Podemos están en la misma dirección, están en el mismo sentido, en la misma dirección, pero con sentido diferente. ¿Bien? Sí. Nos quedan sobre la misma línea de acción, pero uno con un sentido y otro con otro. Y bueno, obviamente tiene significado, ¿no? Porque son opuestos. En cambio, el conjugado, a ver, veamos, ¿cuál sería el conjugado de... Obviamente siempre partimos del número principal, ¿no? El número principal, que en este caso era menos 2 más i. El opuesto y el conjugado es siempre con respecto al número principal, ¿no? ¿Cuál sería el conjugado? Menos 2 menos i. Menos 2 menos i. Bien, menos 2 queda como está, la parte real queda como está, pero la parte imaginaria cambia. Entonces, si lo quiero graficar, me corro 2 lugares a la izquierda y bajo 1. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, y en esa intersección, básicamente, ¿cómo es la representación gráfica de un número complejo, de un conjugado? Siempre nos queda... Formando un ángulo de 90 grados. Sí, nos queda siempre... no necesariamente el ángulo de 90 grados, ¿eh? Pero nos queda siempre, fíjense, con la parte real del mismo lado. Bien, con respecto a la parte real, nos va a quedar siempre del mismo lado, porque eso no se cambió. Pero después sí nos queda simétrico con respecto al eje imaginario. Bien, nos queda del mismo lado real, pero opuesto o inverso, como le quieran llamar, con respecto a la parte imaginaria. Bien, siempre van a jugar con eso. Bueno, chicos, ¿se entendió por lo menos esta primera clase de introducción a los números complejos? Sí. ¿Alguna duda que haya quedado?
No. 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 Ya ve qué significa ese. Bueno, escuchen. Para mañana intenten hacer de tarea, pueden hacer del ejercicio 1 hasta el 4. ¿Bien? Ok. Del 1 hasta el 4 lo pueden hacer tranquilos. Mañana vemos todo el resto. Bueno, escríbanme ahí en el chat. Escríbanme su nombre y su apellido. Nombre. Así después los registro. Bueno. Y bueno, ya escriban ahí y después se salen. ¿Cómo se No, escribe? profe. Nos vemos, profe. No, nos vemos mañana. Mañana el mismo hora por el mismo canal, ¿no? Chao, profe. Sape. Por ahí, No, bien. profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe. Chao. No, profe, Chao, que tenga profe. buen día. Chao, suerte. Chao, profe.